Esta es ya nuestra sesión 8 en nuestros estudios en Segunda de Pedro. Bienvenido. Estamos listos para meditar en otro pasaje y es uno de los quizás de mucho problema, algo de dificultad para comprender, pero también de mucha bendición. Así que vamos a ver que Pedro continúa con el tema de la condenación por el pecado. Es cierto que el pecado tiene paga, dice Pablo. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué Dios condena el pecado? Porque es completamente destructivo. Y si destruye, entonces es completamente el opuesto a lo que es la construcción, a lo que es la creación del Dios omnipotente. Ahora, tenemos que entender que la omnipotencia de Dios, su soberanía, está en su amor. Si concentramos nuestra idea de soberanía de Dios en su poder, entonces con razón siempre hay contiendas, siempre hay luchas y es el problema con muchos cristianos, porque no entienden que la soberanía de Dios se basa en su carácter de amor. Dios es amor. La Biblia nunca dice que Dios es poder. Sí es poderoso, todopoderoso, pero Dios es amor. Entonces su esencia es lo que impulsa su sabiduría, su poder, su omnipresencia, todo basado así en ese carácter. Y por lo tanto, tiene que juzgar lo que es destructivo y completamente el opuesto a su amor. Vamos a ver, si somos agentes de libre albedrío, entonces tenemos que rendir cuentas. Somos responsables por lo que hacemos y Dios nos va a llamar a cuentas. Frente a esta opción, tenemos que decir que ni los ángeles ni nosotros tenemos la libertad de escoger si recibimos o no las consecuencias o el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Tenemos que decir que elegir el camino de la rebelión, de la maldad, tiene sus consecuencias. Acabamos de meditar en la última sesión sobre el hecho de los falsos profetas y falsos maestros y la condena y la destrucción repentina que les espera. Ahora hay unos ejemplos que vamos a ver. Leamos de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. 2 Pedro 2, 4 al 8, leyendo de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. A ver, una explicación aquí muy rápida. No había perdón para los ángeles, porque ellos, por alguna manera, la Biblia no nos explica por qué, pero ni cómo, pero de un ambiente totalmente perfecto, totalmente puro, ellos eligieron la maldad. Nosotros, en cambio, Dios nos crea a la raza humana, crea la raza humana cuando ya había maldad en el mundo. Entonces, rodeados de la maldad, tenemos la opción de escoger lo bueno. Y eso es la razón por qué vemos que en los escritos de Pablo nos dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando al ser humano para convencer, para enseñar al ángel, todos los ángeles que fueron condenados sin remedio, sin opción. Nosotros tenemos la opción. ¿Por qué? Porque rodeados de la maldad, tenemos la opción de escoger lo bueno. Y es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Y lo que nosotros, ojalá, estamos haciendo con Él, ¿verdad? Con esa opción. Entonces, sí, porque Dios no perdonó, dice Pedro,
no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Leyendo hasta el versículo 8. Padre, sé tú nuestro maestro, porque sentimos, reconocemos, confesamos nuestra necesidad de entender. Amén. Primeramente, otra vez, los ángeles que pecaron, abandonaron su primer estado, dice Pedro. Obviamente eran santos y puros, perfectos ante Dios, pero como dijimos, y no entendemos el por qué ni cómo, pero sí pecaron, escogieron la maldad. Tenemos que decir que Dios nos ha dicho mucho acerca de esto, ni realmente debemos indagar mucho en esos detalles. Tenemos la historia ha comprobado que varias de las herejías han llegado a la iglesia por medio de un énfasis o una indagación muy profunda en cuanto a los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Hasta ahí acabo de ver que hay una autora que dice que con cada bebé en el útero hay un ángel juntamente con el bebé. Y tenemos que decir, la Biblia no nos enseña, aunque sí hay una referencia al ángel del niño, pero tenemos que recordar que la palabra ángel también significa mensajero y no necesariamente se trata de un ángel de la guardia o algo parecido. Que Satanás cayó y arrojó consigo como un tercio del cielo es una verdad que el Señor nos ha revelado. Él se ha dignado darnos ese dato. Los profetas del Antiguo Testamento, hay un pasaje que hemos interpretado como un retrato de Lucifer en su transformación a Satanás. Que no todo ese pasaje en Ezequiel se debe tomar literalmente. Se indica que principia como una descripción de un rey humano de la región de Tiro. No debemos dudar de su veracidad, de que sí hay una indicación ahí de ese ángel que cayó. Pero tampoco debemos de interpretar todo literalmente, como que tenía físicamente o literalmente tenía en su esencia todos esos instrumentos, como muchos hoy día enseñan, instrumentos musicales. Que hay uno de esos seres poderosos encadenados en el Tártaro, no hay duda, porque Pedro así lo está diciendo. Pero que hay otro peligro. Hay ángeles caídos sueltos en el mundo, si lo reconocemos. Llámense demonios o agentes de Satanás, no importa, pero no debemos de indagar tanto en eso. ¿Por qué? Porque es muy peligroso meternos, en especial con ministerios que quieren liberar a todo creyente, dice de los demonios que los dominan. Que hay verdaderos endemoniados y que necesitan ser liberados, eso sí es cierto, pero no debemos estar buscándolos en todo rincón. Escuché de una pareja hace años de conocidos en California que se metieron en eso de los demonios y escucharon un ruido atrás en su coche
y dijeron que era un demonio. Yo creo que era una herramienta suelta que estaba haciendo ese ruido. La hermana que llamó a su pastor para que viniera a su casa a orar para quitar los demonios de las perillas de los cierres de las puertas. Dijo no, mejor llámese a un cerrajero, porque no eran demonios, era problemas. Y yo sé, hermano, que sí hay problemas, sí hay en cierto, parece que se congregan en ciertos lugares donde fomenta eso, pero cuidado porque ese ministerio tiende a quitar la responsabilidad de la persona. Cuando entonces caen en pecado, dicen que culpan al demonio en lugar de culparse a sí mismo, en lugar de decir yo fui el que pequé. Dicen que fue totalmente el impulso de un demonio. Cuidado. En segundo lugar, tenemos aquí la referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, perdón, primeramente es el mundo antiguo y Noé. El punto principal de eso es cuando no hay arrepentimiento, viene el castigo, entonces no hay remedio, no hay más gracia. La gracia sirvió para los del mundo mientras Noé estaba vivo y predicaba por su vida, predicaba por su trabajo, eh, eh, y ese es su ejemplo justo, les sirvió de advertencia, pero no le hicieron caso. Entonces el caso es que en medio de la condena, Noé y su familia fueron rescatadas. Es algo que tenemos que decir. Estamos en medio hoy día de la gracia, pero vendrá el día de juicio. Y es lo que tenemos que decir. Ahora sí, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot igualmente, el caso de Lot fue que Dios eligió rescatar a Lot. La palabra claramente dice que un objeto de su destrucción era para que los que vivieron después podemos ver el ejemplo y no seguir ese ejemplo malvado de los de Sodoma y Gomorra. Se trata de pecado tan vil que a los ojos de Dios su única solución es la exterminación. La referencia a Lot como varón justo no debe de sorprendernos. Se le llama justo a la luz de la vida que él vivía, la luz que él había recibido, y también en contraste con el mundo donde él estaba. Es cierto que él había escogido un camino que quizás no le ayudó mucho. Pero de nuevo, el mensaje que Pedro enfatiza aquí es que Lot fue rescatado en medio de esa maldad. Ahora, hay quienes hoy día que quieren decirnos que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue no fue maldad o perversión sexual, sino que era la glotonería. Lo siento mucho, pastor evangélico boliviano. Yo lo he escuchado enseñar esto, que se trata de un pasaje en Ezequiel 16. Es que Dios llama a Jerusalén con el nombre de Sodoma en los tiempos de los profetas Jeremías y Ezequiel. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando leemos Sodoma, ahí en ese pasaje en Ezequiel, debemos entender Jerusalén. Es decir, Dios compara la culpabilidad de su propio pueblo con la de Sodoma. Los que enseñan que el pecado de Sodoma no tenía nada que ver con la inmoralidad o la perversión sexual, no saben que en realidad están sosteniendo la posición de los más liberales, los más progresistas, de los teólogos modernos. Niegan el pecado de Sodoma, tratando de justificar y defenderle el libertinaje moral y sexual de hoy día. Y tenemos que corregir eso. Dicen que el caso de Sodoma no tiene nada que ver
con lo que estamos viendo hoy día. Pero tenemos que decir que Dios ve ese pecado en su carácter destructivo y lo llama perversión. El pecado es pecado en los ojos de Dios. Y es cierto que si vamos a predicar en contra de la perversión, también tenemos que predicar en contra de la infidelidad. Y Dios tiene en su mente guardarnos de esas cosas. Pero la paga del pecado, como hemos dicho, de cualquier forma que se encuentra, la paga del pecado es la muerte. En especial, la Biblia sostiene que toda acción sexual fuera de las normas que Dios nos ha dado es destructiva y en realidad pecado en contra del cuerpo mismo del ser humano. Como dice Pablo, el hombre que es infiel en la relación matrimonial, entonces también destruye, peca contra su propio cuerpo. Dios es misericordioso, hermanos, paciente, pero su promesa sigue vigente. Él es totalmente justo y puro. Su perfección es absoluta y él no tolera ni aguanta nada de maldad en su presencia. Todo pecado tendrá su castigo, pero podemos estar muy seguros de la realidad de esta advertencia del apóstol San Pedro. En las próximas sesiones tendremos que seguir por un poco más este mensaje, estudio sobre la condena al pecado. Pero sí hay algo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. Dios sabe rescatar a los suyos de la tentación. Una vez más, me despido, su hermano en Cristo, Leroy Lindsay, esperando que podamos encontrarnos una vez más en el canal Remedio Radical. Recuerden que hay que suscribirse a ese canal y también animar a otros. Parece que hay varios grupos que están también aprovechando este ministerio y gracias a Dios. Padre, gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti y cuidarnos de toda influencia de maldad. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima sesión. Nos veremos, hermanos.